Bienvenidos viajeros a Frankfurt. Déjame llevarte a la capital europea de finanzas, conocida también como Bankfurt. Aquí el impresionante skyline de rascacielos convive con los vestigios del Imperio Romano. Una ciudad llena de contrastes y un ambiente vibrante. Comenzamos. Les voy a mostrar los lugares que no se pueden perder durante su visita a esta hermosa ciudad. Acompáñenme hasta el final, déjenme todos sus comentarios y dale click a la campanita. En Frankfurt tiene su sede el Banco Central Europeo y mi visita comenzó con el gran símbolo del euro. Este se inspira en la letra Epsilon del alfabeto griego, la inicial de Europa. Las dos líneas paralelas hacen referencia a la estabilidad dentro de la zona euro. Me encuentro afuera de la iglesia de San Pablo, donde en 1848 se fundó el primer parlamento alemán. Esta Asamblea Nacional se formó tras la Revolución de Mayo de 1848 y fue compuesta por delegados de diferentes países del espacio germano. Su objetivo fue establecer la reunificación alemana de una manera democrática. Subiendo las escaleras llegué a la antigua sala plenaria, donde se encuentran las 16 banderas de los estados que forman hoy en día la República Federal. ¡Wow! ¡Qué visita tan interesante! La entrada es totalmente gratuita y si quieres saber más sobre el Parlamento actual, aquí te dejo mi tarjeta de mi video de Berlín. Hasta unas cuadras más adelante se encuentra la hermosa Plaza Romenberg, con sus encantadores edificios de entramado de madera. Llamó mi atención la hermosa torre de 95 metros de altura, la Colegiala de San Bartolomé, conocida también como la Catedral Imperial, que desde el año 1562 coronaban a los emperadores. Y a un lado me cautivó el majestuoso río Meno. Dice la leyenda que aquí durante la fracasada campaña militar de Carlomagno, las tropas francas cruzaron a salvo el río, escapándose de los sajones, y el emperador bautizó la ciudad Frankfurt como el vado de los francos. En la Plaza Mayor además se encuentra el viejo ayuntamiento y la famosa Sala Imperial. Uno de los lugares más importantes para la historia alemana, ya que aquí elegían a los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. La entrada a la Sala Imperial no se encuentra en la plaza principal Romerplatz. Hay que meterse por el callejón del lado del ayuntamiento, casi por atrás pasando por un hermoso patio y subes las escaleras. Los interiores son una verdadera maravilla. Podrás apreciar la historia del país en los 52 cuadros de óleo representando a los reyes y emperadores, comenzando desde Carlomagno y Federico I de Barbarroja, hasta el último Francisco II. Mira quién me encontré, a Carlos V, el del chocolatito. Sin embargo, el casco antiguo de Frankfurt no abarca solamente la historia del imperio, sino también permite conocer mejor la cultura local en un museo muy peculiar. Seguramente conocen al muchachito con las uñas largas y el pelo despeinado. Ahora vamos a conocer el cuento más emblemático de Alemania, Struwwelpeter, Pedro Melenas. En diciembre de 1844, el joven médico Heinrich Hoffmann buscaba un regalo de Navidad para su hijo de 3 años y como no encontró nada adecuado, decidió él mismo escribir un cuento. Debido al éxito entre amigos y familiares, decidió publicarlo. Conrado, dice mamá, salgo un rato, estate acá, sé bueno y juicioso y pío, hasta que vuelva hijo mío. No te chupes el dedo, porque entonces, ¡ay qué miedo! Vendré a buscarte pillastre, con las tijeras el sastre, y te cortará tras los pulgares, ya verás. Viajeros, hice una pequeña parada para probar el postre Frankfurter Kran, que es la corona de Frankfurt. Como podemos ver, tiene unas pequeñas como coronitas aquí, y es el dulce típico de la ciudad. Está súper rico. Es como de crema. Me encuentro en la cuna de Frankfurt, donde se puede admirar los vestigios del Imperio Romano. El sitio se encuentra un poco escondido, pero está al lado de la catedral, lo pueden encontrar y la entrada es gratuita. La exposición combina los fragmentos originales
con pantallas multimedia que ayudan a visualizar cómo lucía la ciudad en esa época. Para disfrutar del paisaje urbano y tener unas vistas impresionantes del río Meno, no te puedes perder cruzar el icónico Puente de Hierro. Ahora me dirijo a mi siguiente parada, que es... Me encuentro afuera del mercado Kleinmarkt Halle, el pequeño mercado cubierto muy cerca del centro histórico, y vamos a conocer los interiores. Aquí encontrarás más de 60 puestos, desde la comida más típica alemana hasta los sabores más rebuscados de diferentes partes del mundo. Este es uno de los sitios donde se puede sentir el pulso de la ciudad. Viajeros, qué intenso. Llegó el momento de reponer las energías y vamos a buscar qué comer. Viajeros, qué mejor manera de cerrar el primer día en Frankfurt con una comida típica alemana, que es un schnitzel y una cerveza Paulaner. Y esta es una salsa de arándano, una ensalada y nos vemos mañana. Viajeros, no se pierdan la segunda parte de esta aventura. ¡Adiós!